Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos que resolver el siguiente ejercicio en el que tenemos fuentes dependientes e independientes, ¿no? Las fuentes independientes, como su nombre lo indica, independientes, eh, son estas, que son números solamente. Mira, esta de aquí, que vale 8 amperios, este de aquí, que vale 1 amperio, o alguna fuente de las que ya hemos usado de voltaje, más o menos, por ejemplo, que le diga 5 voltios, ¿ya? Estas son las independientes, ¿ya? Ahora, las dependientes, como su nombre lo indica, depende de otro valor. Por ejemplo, esta que está aquí, porque esta fuente de aquí depende de cuánto voltaje hay en Vx. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un multímetro aquí y mides a Vx y Vx te dice que hay 3 voltios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto voltaje va a haber acá? 3 por 2, 6, ¿no? 2 por lo que hay en Vx, que es 3, aquí va a haber 6 voltios, ¿no? Listo. Entonces, esta fuente, digamos de alguna manera, esta fuente que está aquí, de alguna manera está midiendo, salen unos cables de aquí, ¿no? Hasta acá, y están midiendo el voltaje que hay ahí, y de acuerdo al voltaje que hay aquí, va cambiando el voltaje que tiene. Por ejemplo, dijimos que había 3 voltios acá, como dice que es doble, 6 voltios, ¿no? Si este voltaje cambia de 3 voltios a 5 voltios, acá va a cambiar a 10, así, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Hay un equipo electrónico que está midiendo de aquí hasta acá y de acuerdo a lo que mide, lo multiplica por este número de acá y aumenta el voltaje, ¿ya? ¿Cómo hacer eso? Usted lo va a aprender en una materia siguiente. Eso se aprende en electrónica 1 y en electrónica 2. Por el momento usted sabe que hay fuentes que son dependientes que censan un valor de voltaje o de corriente y mandan un voltaje o un corriente esperado, ¿no? Que aquí sería 2 veces. Por ejemplo, vamos a ver las fuentes. Mire, por ejemplo, aquí dice que esta es una fuente de voltaje, es 10 veces Vx. Es así mismo, el voltaje que hay aquí lo va a multiplicar por 10 y lo va a expresar acá, ¿ya? Vamos a buscar una fuente de corriente. Por ejemplo, mire, esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, esto de aquí va a estar midiendo a Vx, que Vx es este, mire, va a medir a Vx. Suponte que en Vx haya 4 voltios. Acá cuánto va a haber. 4 por 0,5 me da 2. 0,5 por 4 es igual a 2. ¿2 qué? Esto era 4 voltios, porque es una fuente, Vx es voltaje, pero esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces esto será 2 amperios. ¿Por qué? Porque la fuente es de corriente porque veo una flecha, controlada por un voltaje que es Vx. Si está entendido eso, escribo OK, caso contrario pregunte. ¿Ya?
Vamos a seguir buscando más ejemplos. Miren, ¿esto qué es? Una fuente de corriente controlado por voltaje, ¿ya? Por el voltaje VX. Vamos a suponer que en VX hay 8000 voltios, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo los 8000 aquí, me va a dar 2. ¿2 qué? 2 amperios. ¿Por qué le puse amperios? Porque es fuente de corriente controlada por un voltaje VX. Fuente de corriente controlada por voltaje. Seguimos revisando más circuitos de internet. Esto que usted ve aquí es una fuente de voltaje. ¿Por qué digo fuente de voltaje? Porque veo el más y el menos, ¿no? Controlada por otro voltaje. Ya, entonces estamos midiendo aquí el voltaje de aquí a acá. Y si en veo hay 5 voltios, en la fuente de arriba va a haber 10 voltios. ¿Por qué le puse voltios? Porque es fuente de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué diferenciar? No hay fuentes de voltaje controlado por voltaje, fuentes de corriente controlado por voltaje. Esto que está aquí es una fuente de voltaje, mire, fuente de voltaje, controlado por corriente. ¿Ya? La corriente que dice y triángulo. Vamos a suponer que esta corriente y triángulo dice 2 amperios. 2 amperios porque es corriente, ¿no? Si yo reemplazo ese 2 amperios acá, me da 10. ¿10 qué? 10 voltios porque es fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Ya? ¿Ya entendido eso? Escriba, ok, si tiene alguna pregunta, hágala, ¿no? Aquí es fuente de voltaje controlada por corriente. El símbolo te dice lo que es, ¿ya? Es una fuente de voltaje controlada por corriente porque veo aquí corriente, pues veo I. Sencillo, ¿no? Ahora, notemos una diferencia, ¿no? Las fuentes de... Estamos viendo fuentes dependientes, ¿no? Fuentes dependientes. Miren, esto es una fuente dependiente, ¿no? ¿Cómo, cómo reconocemos una fuente dependiente? Lo primero es que aquí no hay un número, sino que aquí hay una función, digamos, 2 veces BO, 2 veces BX, 3 veces BX. Hay como una especie de, digamos, de ecuación versus la que es independiente, que hay un número nomás, si se da cuenta. 13 voltios, 15 voltios, una constante ahí. 4 voltios, 10 voltios, acá hay 2 veces BO, 3 veces BO, 5 veces BO. Esa es la primera cosa que te das cuenta para darte cuenta que son independientes estas. La segunda es que al dibujar el símbolo, aquí ponemos más menos, perfecto. Acá también va más menos, pero hay una diferencia. Este de aquí lo hacen como un círculo o lo hacen así, miren, ¿ya? Pero aquí lo hacen como un símbolo diferente, como un rombo, ¿no? Ya, esa es la otra forma que te des cuenta que son eh, dependientes, ¿no? Entonces, dependiente de voltaje, dependiente de corriente, ¿ya? No hay cómo confundirse. Y está siendo controlada ¿por qué?
por un voltaje, en este caso. O a lo mejor te pueden poner así, miren. Está siendo controlada por una corriente, ¿ya? Eso es todo. Ya, ahora que lo tenemos claro, vamos a practicar un poco para ver si me entendieron el concepto. Esta fuente que está aquí, ¿qué es? Escríbelo en el chat. Fuente de tal controlada por tal cosa. Fuente dependiente de tal cosa controlada por tal cosa. Eso escribo en el chat. Ya, vamos a responder, ¿no? A ver, mire. Primero, como yo veo más menos, como yo, digamos, primero, como yo veo un rombo y no un círculo, es fuente dependiente. Ya. Segundo, como veo un más y menos, entonces es fuente de voltaje. Ya. Seguimos analizando. Como veo un IO es controlado por corriente. ¿Ya? Ese sería el análisis. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Ahora responda este. Este de aquí responda en el chat. A ver, vamos. Ah, sigue grabando, está grabando. Como veo un rombo, es fuente dependiente, ¿no?
es fuente dependiente. Como veo, una flecha es fuente de corriente. ¿Ya? Como veo un VO, es controlada por voltaje. ¿Ya? Ahí está el análisis, las preguntas que uno se hace y las respuestas que uno saca, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, solo para saber, dígame, ¿qué es esto? Escríbalo en el chat. Ya. El nombre técnico de eso es fuente de voltaje independiente, porque no depende de otro valor. Es solamente 10. Pase lo que pase, es 10. En todos lados del circuito. Cualquier cosa que pase en cualquier lado del circuito. Aquí el voltaje aumentó el voltaje aquí, disminuyó, acá el voltaje aumentó, disminuyó, no importa, siempre va a ser 10. Por eso es independiente, ¿ya? Si está entendido eso, escribo OK. Si no, puede preguntarnos. Bueno, ya que hemos repasado que es una fuente de voltaje y de corriente, dependiente e independiente, esta de aquí, ¿qué es? Escríbelo en el chat. Muy bien, ¿no? Las respuestas son muy buenas. Es fuente de voltaje. ¿Por qué es fuente de voltaje? Porque es así. Hay un más menos. Es fuente dependiente, porque es un rombo dependiente de voltaje. Es fuente de voltaje controlado por otro voltaje. ¿Ya? Listo. Estamos claros, ¿no? Y estas dos de acá, ¿qué son? Escríbalo en el chat. Las otras dos, ¿qué son? Muy bien, ¿no? Son fuentes de corrientes independientes. Fuentes de corrientes, perdón, sí, son independientes porque no dependen de nadie, valga la redundancia, son un número. Entonces son fuentes de corrientes independientes. Ya, perfecto, están muy bien. Ya. Entonces nosotros vamos a resolver esto. Podemos resolverlo por mallas, podemos resolverlo por nodos. Nosotros como recién aprendimos nodos, vamos a usar nodos, ¿no? ¿Cuál hago en el examen? Lo que le piden en el examen, pero cuando usted ya no está en el examen, cuando usted está en una materia superior, usted tiene que elegir si lo hace por mallas o si lo hace por nodos y le va a salir lo mismo, ¿no? Hay casos en que más fácil va a ser hacerlo por mallas, hay otros casos que más fácil va a ser hacerlo por nodos. Usted tiene que elegir cuál es el, el caso más fácil para que no falle. Esto es un nodo, esto es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo, ¿ya? A uno de los nodos lo voy a hacer referencia. Este nodo que está aquí lo voy a hacer referencia. ¿Ya? Este nodo que está aquí se va a llamar cualquier nombre que usted le quiera poner. Yo le voy a poner B1, a este le voy a poner B2, a este le voy a poner B3. ¿Ya?
¿Tenemos o no tenemos cómo sacar una ecuación rápida? ¿Ya? Si tenemos cómo sacar una ecuación rápida, ¿cómo me quedaría la ecuación rápida? Escríbalo en el chat. Ya. Copié la respuesta de uno de los estudiantes y es perfecto, ¿no? B1 menos B3, 2BX, ¿ya? Listo. Ahora, lo que pasa es que yo necesito dejar todo en función de B1. Todas las ecuaciones tienen que estar en B1, en B2 y en B3, ¿ya? Y el problema es que aquí tengo Bx. Tengo que relacionar Bx con cualquiera de estas variables. O sea, tengo que cambiar el Bx, dejarlo en función de B1, de B2 o de B3, ¿ya? Entonces vamos viendo qué es Bx, mire. Bx, mire, aquí está Bx, ¿no? Ahí está Bx, ¿no? Si yo saco cuánto vale Bx, Bx es lo que está en el más menos lo que está en el menos. ¿Qué está en el más de Bx? En el más del Bx está el B2. Y en el menos del Bx está cero, porque acuérdense que este nodo de abajo vale 0 voltios. B2 menos cero. Entonces Bx vale B2, ¿no? Entonces, la ecuación que yo quiero es B1 menos B3 menos es igual a, perdón, esto es igual a 2B2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya reemplacé el Bx por B2. Y dejando la ecuación ordenadita me va a quedar B1 menos 2B2 menos B3 igual a cero. Ahí está mi ecuación ordenada. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Esta es la ecuación que necesito. Ah, sí, tiene razón. Ya, ahí tengo mi ecuación separada, ¿no? Ya. Entonces, recordemos que al tener la ecuación rápida tenemos que unir esos dos nodos. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar eso que garabateado ahí, ¿no? Y vamos a unirlas. Vamos a decir que de aquí usted lo une hasta acá. Es un solo nodo grandote, ¿no? Nodo grandote, ¿ya? Ahora, a esos nodos vamos a dibujarle corrientes que entran y que salen, ¿no? Ahí ya les entra un amperio, mira, aquí le está entrando un amperio. Por acá está saliendo una corriente. Yo quiero hacer una corriente así, ¿no? Yo la dibujo en ese sentido. Si usted quiere dibujarla en sentido contrario, puede hacerlo en el examen, ¿no? Yo voy a dibujar en este sentido y le voy a llamar IA, ¿ya? ¿Qué más? Este de aquí le voy a llamar IB. Las corrientes se dibujan encima de las resistencias, miren. Aquí hay una resistencia, ahí encima le dibujo una corriente. Aquí hay una resistencia, ahí encima le dibujo una corriente. Aquí hay una resistencia, ahí encima le dibujo una corriente. Entonces esta de aquí le voy a llamar IB y esta le voy a llamar IC, ¿ya? Entonces vamos a analizar el primer nodo, que es un nodo grandote. Es un nodo algo así, ¿no? Así más o menos es, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo hice muy grande. Ya, ese es, ¿no? Ahora vamos a dibujar las corrientes que entran, ¿no? Por aquí abajo le está entrando directamente un valor de 1 amperio.
Por aquí sale IA. Por acá le entra 8 amperios. Por aquí le sale IC. Nada más, ¿no? Hasta ahí me sigue, hasta ahí estamos igual. Si hasta ahí estamos igual, escribo OK. Si tienen alguna pregunta de lo que acabo de dibujar, pregunten, ¿no? Ya estamos bien. Entonces usted sabe que sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. Ahí solo tiene que ver quién entra y quién sale. Ya entra 1 y entra 8. ¿Quién sale? Sale IA más IC. Si está de acuerdo con eso, escriba sí. Si no, si está confundido, escríbalo en el chat. Ya, muy bien. Ya tengo mi ecuación. Pero ¿cuál es el problema de esta ecuación? No está en B1, B2 y B3, ¿sí se da cuenta? Repito, ya saqué mi ecuación de corrientes y todo esto, pero yo lo necesito tener en B1, en B2 y en B3, porque estoy resolviendo nodos. Como estoy resolviendo nodos, necesito tener las ecuaciones en B1, en B2, y B3, como si tengo la primera, miren, ¿ya? Entonces hay que hacer un tratamiento para dejar estas corrientes de aquí como estos voltajes de acá, ¿ya? Entonces tenemos que analizar resistencia por resistencia. Primero, la resistencia de 8, esta que está aquí, miren, ¿ya? Podemos hacerlo ahí encima, ¿no? Mira la resistencia de 8. El voltaje aquí en la de 8 va a ser corriente por resistencia, 8IA. Ahí tengo el voltaje, ¿no? Que es igual a la otra forma de sacar el voltaje. Lo que está en el más menos lo que está en el menos. Entonces, las corrientes, acuérdense que siempre entran por el más y salen por el menos. Entran por el más y salen por el menos. Repito, las corrientes entran por un más y salen por un menos. Entonces, ¿qué está en el más? En el más está B1. ¿Qué está en el menos? En el menos está B2. Entonces ya tengo que IA es B1 menos B2 dividido para 8. ¿Ya? ¿Me sigue hasta ahí? Si me sigue hasta ahí, escriba OK. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. Vamos con la otra resistencia. ¿Ya? Ya, en la resistencia de IB. ¿Ya? El voltaje aquí es IB por 5. Voy a poner aquí, no. IB por 5, ¿no? 5 IB. Es igual, la corriente entró por un más, salió por un menos. Entonces, lo que está en el más es B3 y lo que está en el menos es 0. Lo que está en el más es B3 y menos lo que está en el menos que es 0. Entonces tú ya puedes decir que IB es igual a B3 para 5. ¿Ya? De una vez vamos sacando
el IC. 2 por IC es el voltaje de ahí, ¿no? Vamos a ponerlo. 2 por IC es igual. La IC entró por un más, salió por un menos. ¿Qué está en el más? En el más está B3. ¿Y en el menos qué está? En el menos está 0, 0 voltios. A ver, aquí hay un error, aquí hay un error. Mira. Sí, ingeniero. Y le cae B2. La Ah, corriente. ya miren aquí. Regresemos al IB. IB por 5, ¿no? Disculpen que no estoy con los lentes, entonces. Esto de aquí, por esto es 5 por IB. ¿Cuál fue mi error? Que yo puse B3 y es B2, miren. En el más está B2, en el más está B2 y en el menos está 0. ¿Ya? Ese fue el error, ¿no? Que yo puse B3 y esto es B2. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Ya, listo. Entonces, ahora despejando tenemos que IB es B2 para 5. Ya, listo, ya tengo, ¿no? Ahí está. IB es B2 para 5. De una vez que estamos aquí, saquemos IC. Ya. 2 por IC es el voltaje, ¿no? 2 por IC es igual a, dibuje, ¿no? La corriente entró por el más, la corriente salió por un menos. Lo que está en el más es B3 y lo que está en el menos es 0. Entonces IC es B3 para 2. Ya. Si me sigue hasta ahí, escriba sí. Si tiene alguna pregunta, hágala. Tenemos las tres corrientes. Ya. Entonces, voy a anotar mis tres corrientes, ¿no? Voy a borrar esto de aquí que ya... Voy a mover las tres corrientes que tengo aquí para tenerlas de manera ordenada. Esta es mi primera corriente, la IB, y la IC. Ya. Regresamos a donde estábamos en la ecuación de corrientes que entran igual a corrientes que salen. Entonces, yo les había dicho que eso que está ahí, esta ecuación que tengo aquí, tengo que dejarla en función de los voltajes, ¿no? Yo ya puedo hacer eso porque ya puedo reemplazar la IA con esto de aquí y la IC con esto de acá, ¿no? Entonces te queda 1 más 8 es 9, es igual a lo que es IA, que IA es B1 menos B2 para 8, más lo que es IC, que es B3 para 2. Listo. Para eliminar los denominadores, para eliminar los quebrados, usted tiene que descomponer 2,8, ¿no? ¿Cuánto es descomponer 2,8? Si usted descompone 2,8, ¿cuánto le da? Escríbelo en el chat. Le da 8, ¿no? Porque el 2 está incluido en el 8. Estamos claros, ¿no? Usted lo puede descomponer y el resultado va a ser 8, porque el 8 tiene adentro un 2.
Entonces yo sé que todo eso lo voy a multiplicarlo por 8. Por 8 por 8. 8 por 9 creo que es 72. Ya. Si yo multiplico el B1, B2, que está sobre 8 por 8, te va a quedar B1 menos B2. Y si este 8 lo divido para 2, te va a quedar 4, te va a quedar más 4B3. ¿Ya? Ya tengo mi otra ecuación. Si quieres puedes escribirle de la otra forma para cambiarle de lado para que se vea mejor, pero ya la tengo, ¿no? B1 menos B2 más 4B3 igual a 72. Ya tengo la ecuación. Si está entendido hasta ahí, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, ahí tengo, como usted podrá ver, mi segunda ecuación. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Tres. Necesito tres ecuaciones porque tengo B1, B2 y B3. Me falta una ecuación más y esa ecuación más me va a dar el analizar el nodo que está ahí, el B2. Ya, vamos a dibujar el B2. El B2 vendría a ser algo así, mire. Ya, un nodo más o menos así, en que le entra por acá IA, le sale 8 por acá y por abajo se va y B. Ya, solo hemos dibujado, ¿no? Entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corriente que salen. Mire, ¿quiénes entran? Entra la IA. ¿Quién sale? 8 más IB. Ya, ahora, este, ya tengo la ecuación, pero el problema es que esta ecuación está en qué? En corrientes, y yo la necesito en voltajes. ¿Cómo hago eso? Ya tengo, pues, cuánto vale IA, cuánto vale IB. Vamos a reemplazar. En lugar de poner IA, voy a poner B1 menos B2 para 8. Ya. Es igual a 8 más IB, que es B2 para 5. Ahora, haciendo esto de la suma de quebrados y todo eso, que usted tiene que exponer 8 con 5. ¿Cuánto le va a quedar eso? Escríbalo en el chat. Muy bien, le queda 40, porque como el 8 no está incluido en el 5, si ustedes componen esto, le va a dar 8 por 5, que es 40. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para eliminar el quebrado tengo que multiplicar por 40. 40 y acá también 40. Si yo multiplico esto y lo divido para esto, me va a quedar un 5 acá, ¿no? Entonces me va a quedar 5 que multiplica a B1 menos B2. Es igual a 40 por 8, 320. 8 por 4, 32 y el cero, ¿no?
menos esto, con esto te va a quedar un 8 arriba, ¿no? Entonces va a quedar 8b2, ¿ya? Destruir el primer paréntesis. 5b1 menos 5b2, ¿ya? Es igual a 320 menos 8b2. Ahora, ordenando esto me va a quedar 5b1 menos este 8 que es negativo pasa al otro lado como positivo y se resta, me queda más 3b2 igual a 320. Esa sería mi última ecuación. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces, si usted está viendo el video, puede pausarlo y copiar las ecuaciones que están aquí, ¿no? Yo como necesito espacio voy a borrar. Ingeniero, disculpe, ahí no era 13. ¿Qué? Ahí no era 13 porque estaba en positivo, cambiaste a negativo. Es que el 8 negativo, cuando va al otro lado se vuelve 8 positivo. O sea, está bien ahí, pero en antes era el 8 positivo y él Ah, lo puso en negativo. confundí un error. Ya déjeme ver si cometí un error. Vamos viendo ya. A ver, déjeme ver. A ver, déjeme ver. 8 menos 1, ¿verdad? 8, 300. Ah, sí. No sé por qué puse un menos. Tiene razón. Ya, miren, ya, miren. Aquí es un más. No sé por qué me confundí. Le puse un menos acá abajo. Miren. Eso es lo que él hace la observación y está muy bien, ¿no? Esto es más. Esto es más. El 8 al otro lado pasa como menos 8 y se vuelve menos 3. Menos 13, ¿no? Muy bien que estuvo atento a eso. A ver, ¿cómo se llama usted? ¿De qué habló? Del signo. Torres Basilio. Torres Basilio. Ya. Tiene aquí un primer cero, le vamos a poner 25 en lugar de ese cero. ¿Ya? Por estar atento. Ya, entonces estamos hasta ahí. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Si hasta ahí estamos bien, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya, entonces ahora sí, voy a borrar algunos cálculos que hemos hecho para tener espacio. Ya tengo las tres ecuaciones. Entonces usted use su calculadora y dígame cuánto queda B1, B2 y B3 en el chat. Bueno, aquí tenemos los resultados. Ya, y como yo le había dicho, con esto tú puedes sacar cualquier cosa que te estén pidiendo, cualquier cosa. En este caso, eh, el que creó este ejercicio está pidiendo el voltaje Vx, como usted puede ver en el enunciado. Entonces es fácil, ¿no? Inclusive nosotros ya sabemos cuánto vale Vx, ya. Aquí dice, ¿no? Que Vx vale V2. Entonces el valor de V2 es la respuesta, ¿ya? Ahí tenemos la respuesta.
¿Entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Solo para practicar, vamos a ver qué hubiera pasado si nos hubieran preguntado otra cosa. ¿Ya? Si me piden este otro voltaje, por ejemplo, me piden esta de aquí, menos más BY. ¿Cómo es la ecuación de BY? La ecuación de BY. BY es igual a B2 menos B1, B1 menos B2, B2 más B3. ¿Cómo queda BY? Escriba BY igual en su chat, por favor. Escriba. BY es igual a qué cosa menos qué cosa. Muy bien, ¿no? Muy bien. Me han puesto BY es B2, que está en el más, menos B1. Muy bien. Es B2 menos B1. Y para contestar BY, fíjese cuánto vale B2 y cuánto vale B1. Entonces, menos 12,4 menos 31,76. Ya, y hago eso con la calculadora y ya tengo BY. ¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Con cualquier voltaje que me pidan, resto los voltajes y voy sacando. Ahora las corrientes. Yo tengo la corriente IA, tengo la corriente IB y tengo la corriente IC. ¿Por qué las tengo? Porque es cuestión de reemplazar. Mire, B1 lo tengo aquí y te pongo aquí el B2. Si quiero IB, el B2 se lo reemplazo aquí. Y si quiero IC, tengo esto de acá. ¿Ya? Yo tengo las tres corrientes. Tengo IA, IB y C, las tengo como números, reemplazando, ¿no? Entonces imagínate que alguien viene y te dice, qué sé yo, vamos a imaginarnos que en el examen yo vengo y les pregunto una corriente en específico. Esta corriente IX. ¿A qué es igual a IX? Respóndalo en el chat. O sea, ¿es igual a qué corriente? Muy bien, ¿no? IX es igual a menos IC. Lo que me salga en IC, le cambio el signo y respondo IX. Si estamos de acuerdo con eso, escribo OK. Si está confundido, pregúnteme. Vamos a hacer una pregunta un poco, digamos, difícil. Yo quiero esta corriente que viene por aquí. La voy a llamar Y. ¿Cómo queda la ecuación de Y? Ya, ¿cómo queda la ecuación de Y? Y le voy a borrar esto. Y clarito yo me estoy dando cuenta que si yo analizo este nodo de aquí, miren. ¿Quién entra? Las corrientes que entran, sumatorias de corrientes que entran, es igual a sumatorias de corrientes que salen, ¿no? ¿Quién entra? Entra Y. ¿Quién sale? Perdón, ¿quién entra? Perdón, entra Y entra 8, ¿no? Perdón, entra 8. Y más 8. ¿Quién sale? Y C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sumatoria de corrientes que entran, igual sumatoria de corrientes que salen, entra Y más 8 y sale Y C. Si estamos de acuerdo con eso, escriba así. ¿Ya? Entonces aquí ya nomás tienes que despejar Y, pues. Y es igual a IC menos 8, ¿no?
¿Y dónde está IC? IC tú la encontraste acá, ¿no? Y la reemplazas. Y ya tienes el resultado de Y. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos a resolver este ejercicio. Acuérdense de los resultados. Ya. Acuérdense que BX nos salió -12,4. Vamos a resolverlo de nuevo. Pero ¿cómo cree que lo vamos a resolver ahora? Usando mallas. Entonces yo voy a decir I1, I2, I3. I1, I2, I3, I2. Ahí está, ¿no? Ecuaciones rápidas. Tenemos dos ecuaciones rápidas aquí. Dígame en el chat cuáles son las dos ecuaciones rápidas. Estamos haciendo mallas. Bueno, cogimos las respuestas de un estudiante y también, ¿no? Aquí tengo mis dos ecuaciones, ¿no? Ya tengo dos ecuaciones. Me falta una tercera ecuación porque tengo tres corrientes que encontrar. En el ejercicio anterior era B1, B2, B3. Aquí yo tengo ahí todo en I1, en I2 y en I3, ¿no? Me falta una tercera ecuación. Ya tengo que transformarlas porque ya están en I. Para la tercera ecuación, yo no puedo pasar por aquí. Voy a tachar así suavecito con un lápiz. Si estoy en el examen, y acá también, ¿no? O sea, hay que usar una malla que no pase por ahí. La única malla que se me ocurre que no pase por ahí es esta, miren. Así, 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 así. Ese caminito se me ocurre que no pasa por esas fuentes. Hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Ya. Ahora, una cosa que yo veo que la gente se confunde es cómo coger la malla, ¿no? ¿Qué sentido cogerla? Si irme así o irme así. Usted tiene que irse en el sentido de las corrientes. Entonces, así o así. ¿Para dónde se va a ir usted si va a seguir el sentido de la corriente? Vamos a coger el caminito. Si yo empiezo por aquí, ¿lo va a coger para la derecha o para la izquierda? Recuerde que hay que seguir el sentido de las corrientes. Mire la corriente. ¿Para dónde se va a ir? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda. Mire cómo está la I2. Mire, mire la I2. Mire, si lo sigue la I2, sea la I2, como dicen ahí. Sea la I2. ¿Cómo es la I2? La I2 le da la respuesta. Si se da cuenta. La I3 también, mire. Mire cómo le da la respuesta I3. Si no ve la I3, vea la I2, mire. Para la izquierda nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un error que también veo que cometen. Si estamos de acuerdo, escribo OK. Ya. Ahora, como estamos para la izquierda, venimos ahí. Acá. Ajá. Más, menos, es un -5. Una corriente que vaya para arriba. Esa corriente es I2 menos I1. ¿Ya? Sigo el caminito y me encuentro con un más, menos, sería de más a menos, menos 8. ¿Por qué corriente? Una corriente que tenga este sentido. ¿Cómo se llama esa corriente? Esa corriente se llama I3 menos I1. Seguimos por el caminito. Tengo menos a más. De menos a más es más.
2bx, ¿ya? Sigo el caminito, ajá, tengo de más a menos menos 2 por i2. Y regreso a mi punto de partida, entonces todo esto es igual a cero. Si estamos de acuerdo hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, me lo dice, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es destruir paréntesis, pero démonos cuenta de algo. Esta Bx, ¿no? Yo tengo que dejar Bx en función de estas corrientes. Entonces vamos a analizar Bx. Yo puedo darme cuenta que Bx, si a mí me pidieran el voltaje Bx, mire que el Bx tiene aquí un más y un menos. Ya tiene el Bx un más y un menos, observe. Vamos a borrar tantas cosas que escribí. Mire que el Bx ya tiene un más y un menos. Ya viene con un más y un menos. Entonces yo quiero una corriente que vaya para abajo, porque la corriente entra por el más, sale por el menos. Una corriente que va para abajo es I1 menos I2, ¿ya? Pero eso es corriente. Para que sea voltaje hay que multiplicarlo por la resistencia, hay que multiplicarlo por 5. Multiplicado por 5. Ya tengo con qué reemplazar Bx. Entonces, aquí voy a tener, vamos destruyendo los paréntesis, voy a destruir esto, ¿no? Menos 5 y 2 más 5 y 1 menos 8 y 3 más 8 y 1. ¿Ya? Mire, tenemos el 2bx, ¿no? ¿Ya? Nosotros sabemos que en lugar de bx vamos a poner todo esto, ¿no? ¿Cuánto te va a quedar eso? Eso te va a quedar 10 y 1 menos i2, ¿no? Uniendo esto, ¿no? Entonces aquí voy a escribir esto, pero ya destruyendo el paréntesis. Sería 8 y 1, perdón, 10 y 1 menos 10 y 2. ¿Ya? Y sigo copiando lo de arriba, menos 2 y 2, igual a 0. ¿Me sigue hasta ahí? Hasta ahí estamos bien. Estamos bien hasta ahí, escriba así. Listo. Entonces, déjame borrar esto que abajo que escribí, ¿no? Ya. Ya, ahora vamos a sacar términos semejantes, ¿no? El I1. Este es I1, 5 más 8, 13, más 10, 23, ¿no? El I2, menos 5, menos 10 sería menos 15, menos 2, menos 17. ¿Ya? Menos 8 y 3, igual a 0. Y esa sería mi última ecuación, ¿ya?
Ahora, teniendo las tres ecuaciones, esta ecuación, esta ecuación y la última ecuación, usa su calculadora y dígame cuánto da y uno, cuánto da y dos, cuánto da y tres. Ya listo, entonces me dicen que esos son los resultados. Y como a mí me estaban pidiendo el Bx, vamos, lo que tenemos que hacer es reemplazar el Bx, ¿no? El uno que vale, esto de aquí que vale uno, entonces Bx me va a quedar 5, la y uno vale uno y la otra vale menos 3,48, ¿ya? Y eso sería el Bx, ¿ya? ¿Cuánto nos da? Compruebe si da lo mismo que con el ejercicio anterior. Bueno, entonces los estudiantes resolvieron esto de aquí y me dicen que sí da el mismo voltaje Bx que encontramos resolviendo nodos. Entonces usted puede resolver por nodos, puede resolver por mallas y llega a la misma respuesta. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.